Buenas tardes, profesora Socorro. Mi nombre es Sandra Muñoz y voy a presentar el impacto del humor en las diferencias culturales y lingüísticas en el doblaje de la película Las locuras del emperador, un análisis de la traductología en el doblaje. Mi pregunta de investigación con la que empecé el proyecto fue cómo impactan las diferencias culturales y lingüísticas entre las variantes del español, del latinoamericano y de España en la traducción y doblaje de películas animadas, específicamente en las adaptaciones de las locuras del emperador, basándose desde la versión original. El objetivo general fue seleccionar chistes o referencias en diferentes escenas de la película que serán estudiadas para comparar el efecto del humor entre las versiones escogidas, el original en inglés, el español de España y el español en la versión latinoamericana. El enfoque de este proyecto se inscribe en un enfoque cualitativo porque busca comprender las dinámicas socioculturales, lingüísticas implicadas en el proceso de doblaje. No se enfoca en mediaciones numéricas o estadísticas, sino que la exploración es meramente de experiencia y cómo los significados y las adaptaciones culturales en el doblaje impactan en la audiencia y su efecto del humor, cómo cambia entre las tres versiones. Como ya se mencionó, será cualitativo y se centrará en el análisis del proceso traductológico y lingüístico del doblaje de la película Las locuras del emperador. Se sacarán ejemplos de en donde hubo humor en la versión original y entonces habrá una comparación entre la versión de inglés original, el español latino en la versión latinoamericana y el español de la versión España. Y así se usaron estas tres herramientas para crear el proyecto. Como primer ejemplo, lo escogí de los primeros minutos de la película, en donde se menciona Cusco entra introduciendo la película. Y dice, ok gang, check out this piece of work. En la versión latinoamericana, no se distraigan y miren esta artesanía. En de España dice, amigos, fijaos en esta momia. En esta escena nos introducen al personaje que se llama Isma, la cual tiene la característica de tener una edad avanzada y pues de tener una apariencia longeva. En la versión original se refiere a ella como piece of work, que cuando se refiere a alguien de esta forma nos da a entender que hay un conflicto entre las dos personas. Es una expresión que indica cuando algo es peculiar o difícil de tratar. En las dos versiones del español se fueron solo por agregar insultos. Algo que, pues la verdad me pareció muy extraño, porque desde ahí se nota cómo el sentido del humor se cambia para lograr estos momentos que no solo se ven, que no se ven en el original, pero se ven en las adaptaciones. En la versión de Latinoamérica se refieren a ella como artesanía, que no viene siendo ambiguo, pero pues no es obvio que se refieren a ella como un insulto, pero en España sí se hace más obvio de que usan la palabra momia para referirse a Isma. En este otro ejemplo, Kronk hace la pregunta en la versión original: Did you see the sky today? Talk about blue. Después en Latinoamérica se adaptó como ¿vieron el cielo esta tarde? Era el mismo. En España fue ¿habéis visto el cielo hoy? Estaba muy azul. En esta escena, el comentario de Kronk sobre el cielo mientras sirve el veneno para el emperador muestra su personalidad y, y cómo esta personalidad hace que haga este tipo de comentarios. Porque su mención no solo muestra
también su personalidad, pero también sus intenciones. Mientras prepara un veneno, pregunta sobre el clima. Entonces, en mi proyecto menciono cómo a veces este tipo de adaptaciones o de traducciones que se hacen desde la original para sus adaptaciones, se mira ese cambio de personalidad que, que pueden tener los personajes al momento de adaptarlo. En la versión original, pues en la versión original y en la de España mencionan que el cielo es azul, pero en la latinoamericana dicen que era el mismo, y pues esta respuesta que fue tan simple hace que el espectador se lo tome a sorpresa porque es, es algo obvio. Y son momentos como estos que me gusta mucho el doblaje porque son cosas tan simples como el cambio de él mismo o estaba muy azul que, que hacen que a uno le dé risa. Y más con... Si ha visto la película, eh, pues la personalidad de Kronk está muy padre porque puede... Es el cómplice de Isma, entonces sigue sus órdenes, pero al mismo tiempo él tiene su personalidad y su, sus efectos que hacen que lo veas diferente a como es Isma, que ella es villana. Y él solo está de su mano derecha, pero tiene corazón, no como Isma. En este ejemplo que escogí, en la versión original, este es un diálogo dicho por Cusco, que dice, "What do you mean I don't look like the Emperor?" Y en Latinoamérica hablas como película doblada. Y en España fue como que no parezco un emperador. Aquí el emperador ya se encuentra como una llama. Y cuando se da cuenta que Pacha, otro personaje, no lo reconoce, pues se asombra y le piden que se vaya a ver al reflejo del agua. Y ahí es cuando se da cuenta que es una llama. Porque la poción que le dieron no era para matarlo, sino porque se equivocaron y lo convirtieron en llama. Aquí, esos son los momentos también que me gusta mucho del doblaje. Porque le agregaron humor en donde no había. Y no cambia de ningún modo el sentido, porque también como lo vemos, como se puede ver la película, lo visual no hace que cambie el sentido de la pregunta o el sentido de la oración que se haya adaptado. En el de España y el original no agregaron humor. Simplemente se preguntó por qué no lo usó como el emperador. Pero en la versión latinoamericana hace énfasis en la palabra luce. Porque Pacha le dice, no luces como el emperador. Ya esta palabra, el emperador le responde, luce, hablas como película doblada. Y pues esta oración no serviría con, con la versión original, porque no es doblada. Entonces, para pues este tipo de chistes solo son posibles con sus adaptaciones y sus versiones creadas después del original. Y los resultados, al mirar las tres versiones y cambiarle de idioma en el mismo pedacito para ver su comparación, puedo notar que en el español latinoamericano hacen más chistes, le agregan más efectos de humor, que no son, que pueden no serlo para todos, pero como persona que le gustan mucho las películas animadas, tuvo un gran efecto en porque esa versión es la favorita de muchos.
y pues también al ser consumidas por audiencias globales requieren esa adaptación que respete las particularidades culturales y preserve el tono original, especialmente en el humor y los modismos. Aquí, como mencioné, se agregaron más momentos de humor, pero sigue teniendo el mismo efecto la original, con su público dirigido, a las adaptadas con su público dirigido. Sigue siendo una película favorita entre los amantes del doblaje de Disney y de las películas animadas. Y finalmente, en la aplicación de cómo este proyecto puede ayudar a demás gente. Primero, directamente a los que tengan la pasión por la traducción audiovisual o a los amantes del doblaje en los diferentes foros de redes sociales. Pues para el profesionalismo fue comprender la complejidad del proceso y la adaptación del doblaje, ya que no es solo sustitución de palabras, también fue apreciar la diversidad cultural, aunque no hubo muchas partes en la adaptación donde se mencionaran cosas que un, para el público dirigido, que ya sea Estados Unidos o Latinoamérica, no hubo muchos factores que, que fueran específicos de un solo lugar. También reflexionar sobre el impacto en la cultura y la comunicación del doblaje, ya que refleja cambios sociales y culturales para muchos, y el hecho de que esta película tenga diferentes culturas también hace que alcance más regiones del mundo. Y llegamos al fin de mi presentación. Gracias. Um, Gracias, profesora Socorro. Pues este proyecto me hizo darme cuenta que de verdad me gusta mucho el doblaje. Me gustaría trabajar en algo así y pues espero que mi proyecto sea de su agrado. Gracias.